Despeja tus oídos y poné el bocho en remojo. Aquí comienza Salud Mental. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental. Yo soy su anfitrión, Francisco Roque. Pasen y oigan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas aquellas personas que están escuchando este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de la educación en los tiempos de la cuarentena. Para eso estamos en comunicación con Rebeca Nijovic. Ella es especialista y magíster en formación de formadores en la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesora titular e investigadora, y también es docente de la Universidad Flaxo y la San Andrés. Asimismo, es asesora pedagógica e institucional en escuelas de Colombia, Uruguay, Brasil y México, y también autora y coautora de muchísimos libros sobre pedagogía, educación y didáctica. La idea de charlar un poquito con vos sobre el tema de la educación y las escuelas es obviamente a partir de todo este momento tan particular que estamos atravesando como sociedad con respecto a la pandemia y la situación de cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde obviamente las escuelas se vieron seriamente afectadas. Y cuando digo escuelas me refiero a todos los niveles de educación, inicial, primario, secundario, terciario y más allá también. Entonces creo que justamente son en estos momentos en donde se pueden, o por lo menos es interesante hacer reflexiones o pensar qué de la escuela permanece y qué no en estas circunstancias. Siempre hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Recalcati, en donde él tiene en uno de sus libros, La hora de clase, una frase en donde dice que el verdadero corazón de la escuela está formado por horas de clase que pueden ser aventuras, encuentros, hondas experiencias intelectuales y emocionales. Porque lo que queda de la escuela, en la época de su evaporación, es la belleza de la hora de clase. ¿Cómo se puede pensar esto que él dice en función de lo que estamos viviendo hoy? Bueno, primero entender que es una crisis no prevista, que nadie estaba preparado, digamos, en el ámbito educativo, tampoco en otros ámbitos, pero digo, para una situación de esta naturaleza en tan poco tiempo, porque no es que se viene trabajando virtualmente, hay propuestas enteramente virtuales, pero nunca de la forma en que sucede ahora, que todo es virtual, no hay otra opción, digamos. Entonces, lo primero que hay que señalar es que el primer momento fue difícil, digamos, las primeras semanas fueron, uno podría decir, desde muy caóticas a un poco caóticas, hasta que también uno va encontrando un ritmo, un modo de abordarlo. Obviamente que cada nivel de escolaridad, como vos decías, presenta situaciones diferentes. Y también hay que agregar un elemento que es que en estos momentos, cuando de alguna manera la escuela va a las casas, adentro de las casas también la situación es novedosa y compleja. No entras a una casa donde el niño o el estudiante solo se dedica a estudiar, hay una familia entera compartiendo en las mejores situaciones recursos tecnológicos, espacios, hasta lugares en nuestro país donde no hay conectividad.
donde es difícil llegar, donde viven muchas personas en un mismo espacio, donde tal vez comparten un celular entre todos, donde tal vez en la misma habitación trabaja la madre, el padre, los hermanos. Quiere decir, tenemos una disparidad y una diversidad de situaciones. Digo esto para poner en contexto, hablar de una clase, digamos, ¿no? La segunda cuestión, obviamente que hay algo del vínculo presencial que no se reemplaza por nada. Digamos, por supuesto que se pueden hacer maravillosas clases vía Zoom, se pueden, y de hecho suceden maravillosas clases. Y de hecho uno puede generar todas las opciones posibles para estar lo más cerca de los estudiantes. Pero bueno, desde el contacto, digo, corporal, de poder abrazar y decir buen día a un niño, digamos, esto ha cambiado radicalmente. Entonces, ¿nosotros podemos dar buenas clases? Sí. ¿Se pueden pensar clases en vivo que sean maravillosas? Sí, siempre y cuando haya conectividad. El vivo es para los que tienen acceso. Entonces, me parece que hay un elemento que es permanente, más allá de si se trate de manera presencial o virtual, que es una buena propuesta de enseñanza. Y la buena propuesta de enseñanza es buena, así la use virtualmente, así la use presencialmente, así la use para diseñar un material y mandarlo por correo para que llegue, digamos, a una casa. Y en ese sentido, todo el trabajo que se intenta hacer es llegar con buenas propuestas de enseñanza a través de todas las opciones posibles. WhatsApp, teléfono, obviamente conexión a internet, Zoom, mandar material impreso, o sea, hay que multiplicar los canales porque el objetivo es llegar a todos los estudiantes, no dejar a nadie afuera. Entonces, la clase presencial tiene algunas particularidades, claro que lo tiene. El hecho de estar allí al lado, poner el cuerpo con los estudiantes. Más allá de eso, digo, se pueden hacer buenas propuestas presenciales y virtuales y se pueden hacer malas propuestas presenciales y virtuales, ¿no? Yo pensaba en esto que es verdad que en un primer momento hubo por parte de los docentes, del equipo directivo, padres, es decir, toda la sociedad tuvo un primer momento de casi estar como aturdido por esta situación y que con el tiempo se fue, bueno, pensando estrategias a la luz de que evidentemente esto se iba a extender muchísimo, no era algo de pocos días y ya. Y rápidamente las clases Zoom en general se instalaron de manera más o menos pareja como una vía alternativa que casi todos usamos o intentamos usar. Digo Zoom por decir también otras aplicaciones de videoconferencias múltiples masivas, ¿no? Ahora, es interesante lo que decís porque ¿qué pasa con aquellos alumnos y aquellos docentes también que no pueden acceder a una conexión a internet que le permita ese intercambio inmediato, por así decirlo? Uno diría que las clases por videoconferencia son una opción, pero de ninguna forma es la única. Claro, por eso hay que multiplicar todas las formas, no solamente por quienes no tienen conectividad, sino porque este formato, por ejemplo, de la clase viva de Zoom, tampoco se puede sostener. Si uno da 4 horas de clase, uno no va a estar 4 horas en esta escena porque justamente se generan otras situaciones y otros modos de vincularse. Entonces, también, digamos, la pregunta ahí sería, ¿para qué usar Zoom? O sea, ¿qué tipo de clase quiero? Si es para dar un teórico, entre comillas, podría mandarle el material y que lo lean. Y el Zoom aprovecharlo para discutir, para conversar, para analizar.
Lo cual no quiere decir que yo no pueda explicar algo a través del Zoom, pero digo, ¿cuál es el sentido de que yo exponga durante 1 hora y media en un Zoom algo que eventualmente podría grabar un audio y mandarlo, mandar textos? Entonces vuelve la pregunta, ¿cuál es el mejor sentido de uso de un Zoom? Y obviamente tiene también que ver con la edad. No es lo mismo un trabajo de Zoom con adultos universitarios que con niños de escuela primaria. Los tiempos son diferentes, la posibilidad de conversar con los niños. Si yo tengo 30 niños, es difícil conversar con los 30 en un Zoom. O sea, Totalmente. hay una cantidad de variables. Ahora, de ninguna manera hoy podríamos decir hay algo que hay que usar y hay algo que no hay que usar. Hay que usar todo lo que se pueda, porque en cada jurisdicción, en cada pueblo, uno podría decir, en cada provincia, hay situaciones muy diversas. Y entonces no sería bueno recomendar, bueno, todo el mundo use Zoom. Bueno, y quien no tiene conectividad, y quien tiene conectividad, pero tienen un dispositivo solo en la casa y son muchos, quien tiene conectividad y no puede a las 8 de la mañana porque sus papás usan la conectividad a esa hora. O sea, hay una cantidad de variables que hay que considerar, más, digo, los climas adentro de las casas, las convivencias, los modos de organización. Bueno, todo eso forma parte hoy de la clase, digamos. Ya no es solamente lo pedagógico, ¿no? Y te hago una pregunta que yo como docente, tanto universitario como secundario, tengo, ¿es posible hacer una transmisión de un nuevo conocimiento a partir de estas vías? Porque muchas de las preguntas que surgieron en este primer momento como de impresión de, uy, ¿qué está pasando? Es, em, ¿qué lugar se le puede dar a un conocimiento nuevo? Es decir, ¿cómo va a ser un niño, suponete un ejemplo clásico, para aprender división o multiplicación en este formato, con todos estos considerandos que vos ponés como alternativa, ¿no? No solamente a clase Zoom? Es decir, ¿qué pasa con esos conocimientos nuevos e importantes? Bueno, en principio, lo que, digamos, de las lecciones aprendidas de la pandemia, uno podría ya decir unas cuantas cosas en relación a la enseñanza y el aprendizaje. No se va a aprender la misma cantidad de contenidos que si uno estuviera en presencial. Está claro que es imposible pensarlo, por lo menos de este modo como se inició la pandemia. No es algo planificado durante un año para que suceda el año siguiente. Con lo cual, hay que ser mucho más selectivo en qué es lo que uno va a enseñar, y eso viene, digo, es un tema que se viene discutiendo antes de la pandemia, con una expresión muy linda que tiene un pedagogo de la Escuela de Educación de Harvard, que dice: menos es más, menos cantidad y más profundo. Perkins trabaja con esta idea, y muchos otros autores, que es un tema que se viene discutiendo antes de la pandemia, que no puede ser que se enseñen tanta cantidad de contenidos de manera superficial, porque si uno tiene que enseñar mucha cantidad no se puede enseñar en profundidad. Entonces, ¿cómo recuperar conceptos más esenciales, preguntas más nodales, conocimientos más importantes? Entonces, uno diría, la primera cuestión es, ¿qué voy a recortar de lo que tengo que enseñar, eligiendo lo que sea más relevante, más significativo, que tenga un sentido su enseñanza? Y entonces abocar todos los recursos. Bueno, digo, si estoy usando Zoom, tengo la posibilidad de compartir un pizarrón. Puedo explicar una división o una suma, una multiplicación a través del pizarrón. Puedo proponerles ejercicios para después probar y ver si están aprendiendo. Es decir, tengo mecanismos. La pregunta es, ¿qué es lo que quiero enseñar que sea significativo en este recorte de contenidos que tengo que hacer, considerando las circunstancias en las que estamos trabajando? Claro, sí. Y cómo eso también,
todo esto que vos venís diciendo me hace pensar un poco la importancia de repensar de manera creativa aquello que tal vez uno como docente venía repitiendo año tras año y que por supuesto por las características hoy en día sería imposible. ¿Cómo eso entra ahí también la evaluación? Porque uno de los grandes temas que había y que muchos docentes, alumnos y padres también estaban muy preocupados era, bueno, ¿qué va a pasar con la evaluación? Primero en términos numéricos, ¿no? Entonces, si también esta situación nos permite repensar la evaluación, para qué está, cuál es su propósito en la enseñanza. Bueno, en principio, digo, el ministro de Educación con mucha claridad dijo que ahora es momento de enseñar y no de evaluar. Más que de evaluar, uno diría no de calificar, porque evaluar estamos evaluando todo el tiempo. Entonces, ahora no es momento de pensar en la calificación, porque toda la energía, el esfuerzo, los recursos tienen que estar puestos al servicio de enseñar y que los chicos aprendan. Eso como primera cuestión. Segundo, hoy deberíamos hablar de lo que se llama una evaluación, en todo caso, formativa, una evaluación que acompaña un proceso, que va monitoreando el avance que los chicos van haciendo de su aprendizaje y va juntando evidencias, va juntando trabajos que los chicos van haciendo, vamos a ofrecer devoluciones, retroalimentaciones de esos trabajos, y eso nos va a dar mucha información de lo que está sucediendo con cada uno de los chicos, quién está avanzando, quién está entregando trabajos, quién está respondiendo consignas, quién está haciendo un trabajo con un par vía WhatsApp. O sea, nosotros necesitamos juntar información, pero no por la calificación, porque necesitamos saber si están aprendiendo, más allá de la calificación. De la calificación, en algún momento el Ministerio de Educación, las jurisdicciones tomarán decisiones, dirán si el modelo, como en otros países, será aprobado o desaprobado, si se va a extender y entonces la calificación se va a poner cuando se vuelva a la escuela. O sea, me parece que es una maravillosa oportunidad, a pesar, digo, de la situación crítica, para salir del modelo de calificación como único objetivo y la pregunta eterna si aprobé o no aprobé. Y digo, es una hermosa oportunidad porque venimos trabajando hace muchos años con tratar de agregar, digo, además de certificar, de hacer esta evaluación formativa, de acompañamiento a los estudiantes, que el estudiante aprenda a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiante sin que venga un profesor de afuera y le diga que lo que está haciendo está bien o está mal, digamos, en términos de desarrollar un estudiante más autónomo. Bueno, el coronavirus nos empujó de alguna manera, digamos, empujó estos procesos que obviamente muchas escuelas ya venían haciendo de manera bien diferente. Tampoco aquí podemos generalizar, hay muchas escuelas, universidades, haciendo experiencias interesantísimas de evaluación más de proceso. Pero bueno, este coronavirus, digo, aceleró tal vez algunas de estas propuestas que vienen llevándose a cabo, pero más incipientemente o no tan formalizados como políticas públicas, aunque si uno lee las políticas de evaluación de muchas provincias argentinas de antes del coronavirus, vamos a encontrar mucho texto referido a la importancia de hacer evaluación de proceso, de monitorear y acompañar al alumno y no poner el 100% del foco en el número o en la calificación. Así que me parece que nuestra tarea ahora es enseñar, ver si los chicos están aprendiendo, los adolescentes, los adultos están aprendiendo y ir juntando lo que uno diría pistas, indicios que después se van a convertir en evidencias, que en el momento que yo necesite calificar voy a tener cantidad de evidencias más lo que va a significar volver a la escuela, que ese va a ser otro momento donde uno también va a poder
ver qué pasó con los estudiantes, cómo están, qué han recuperado, qué han perdido, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué pasa cuando uno quita el número del medio? ¿Qué acontece ahí? Bueno, la verdad es que el número, digamos, no es el número. Siempre la pregunta es, ¿cómo certificamos? O sea, ¿cómo yo certifico a un alumno y digo, este alumno está en condiciones de pasar a 4º grado? ¿Cómo lo certifico? Obviamente puedo decir, digo, está aprobado y esa es una información, digo, general, que sirve para, digamos, para los papeles formales, pero en realidad mucho no me dice de ese estudiante si yo digo aprobó 4º grado. Yo quiero saber qué significa que aprobó, qué sabe hacer, qué sabe pensar, cómo lo hace. Entonces, si no me preocupa la nota, si la nota es como el resultado, si uno hiciera todo este proceso de retroalimentación, de evaluación formativa y de proceso, casi no habría, diría, mucha discusión entre ponerle un 8 o un 9. ¿Cuál sería la diferencia entre un 9 y un 10? Digamos, no habría esta discusión. Las aguas estarían más divididas entre quien no aprendió y quien sí aprendió, y entre quien sí aprendió, por ejemplo, cuánta conciencia tiene de cómo aprendió, o cuánta conciencia no tiene, y entonces siempre sigue esperando que el profesor le diga. A mí me parece que tenemos como un espacio interesante para repensar también la evaluación. Lo que pasa que el primer momento donde empieza todo esto, que como decía al principio, fue caótico, desordenado, y todos los esfuerzos estuvieron y siguen estando por ahora en cómo llegar a todos los estudiantes, cómo enseñarles a todos y cómo saber que están aprendiendo. Después vendrá, digamos, el momento de pensar en la calificación, que además no es una definición individual, son definiciones de políticas públicas del Ministerio de Educación y de las jurisdicciones. O sea, no es algo que cada profesor por su cuenta va a decidir cómo hacerlo, ¿no? Así que diría más preocupación por el aprendizaje y menos por la nota por ahora. Claro. Y que todo lo que acontece, en mi caso, más que nada con jóvenes, todo lo que acontece cuando al estudiante se lo convoca más allá de la nota, en un sentido de una repregunta. Vos en un video de hace poco te había escuchado en donde la importancia de no decir, bueno, buen trabajo, mal trabajo, estás aprobado, estás desaprobado, sino en que la devolución del docente permita al alumno volver sobre lo que hizo. No en términos de si está bien o está mal, sino en términos de, entiendo, algo que lo lleve a sumarle algo a eso que hizo. Que creo que ahí también está, es lo que el docente puede aportar más allá de la información que uno pueda sacar en internet. En eso, invitarlo a pensar de manera diferente. La imagen por ahí que a mí me gusta usar es la de una escalera, ¿no? Que cuando uno le devuelve algo al alumno es para hacerlo subir un escalón más. Claro. Con esa idea de seguir avanzando. Y entonces decirle a un alumno, muy bueno tu trabajo, está bien, no es que está mal porque tiene que ver con la autoestima, pero lo que digo es que no alcanza, no es que esté mal, sino no alcanza. Necesito ayudarlo, por ejemplo, a que él entienda por qué su trabajo está bien, o sea, qué es lo que hizo. Nosotros siempre usamos algunos ejemplos con los estudiantes. Si yo le pregunto a un alumno, ¿por qué te sacaste un 8? El alumno te dice, qué sé yo, tuve suerte, me tocó el tema fácil, Claro. ¿no? Y uno dice, y la pregunta sería, ¿pero vos qué hiciste para este 8, digamos, no? Al revés, si se sacó un 2, bueno, primero dicen, me pusieron un 2, Totalmente. ¿no? Y otra vez viene la pregunta, ¿y vos qué tuviste que ver con ese 2? Bueno, nada, qué sé yo estaba sentada ahí, me vino el 2, ¿no? O me vino el 8. Y entonces uno debería justamente salir de muy bien o está regular y ayudarlo
primero entender lo que hizo, cómo lo hizo, y obviamente andamiarlo, como tan hermosamente Jerome Brunner decía, ¿no? Andamiar, acompañar al estudiante para que suba un escalón más, para que avance. Primero acompañado por el docente, para después largarlo solo, digamos, a que no solamente a seguir aprendiendo y estudiando, sino también a ser un ciudadano capaz de tomar buenas decisiones, de trabajar con otros, de ser solidario, colaborador, de asumir responsabilidades. Bueno, eso se logra con buenas maneras de retroalimentar. Me parece que acá tenemos oportunidad porque no los tenemos al lado y entonces al lado uno le podría decir, mostrar, ayudar, sentadito al lado. No lo tenemos, con lo cual grabar en audio una linda retroalimentación, en un WhatsApp, escribir y mandar en un correo, digamos, hay muchas maneras en que podríamos hoy ofrecer retroalimentaciones que los hagan subir un escalón, ¿no? Que el horizonte no se acaba con que hizo el trabajo, lo hizo bien y ya está, sino bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué distinto puedo hacer de lo que hice? Ahora, eso significa que detrás de eso hay un buen proyecto de enseñanza. Porque hacer más, ¿qué quiere decir? Dame 2 libros más para leer, no quiero leer más libros, puedo decirte como estudiante. Ahora, si el proyecto me convoca, si el proyecto realmente, como uno ve en muchas escuelas donde uno entra, por ejemplo, a un aula, toca el timbre y los chicos no salen al recreo, estoy hablando de adolescentes, porque están entusiasmados con lo que están haciendo, porque les interesa lo que están haciendo. Y entonces, si uno logra esto, hacer algo, subir un escalón más, no es leer un texto más o escribir 2 carillas más. Es entender, abordar el problema, por ejemplo, desde otras perspectivas, pensar otras alternativas de solución al mismo problema, ponerse en el lugar de tal o cual persona en ese problema y mirarlo desde su perspectiva. Bueno, hay un montón de ejemplos de estos que podrían dar cuenta y eso tiene que ver con una buena propuesta pedagógica, ¿no? Con una buena propuesta de enseñanza. Claro. Sí, lo pienso en esto de la posibilidad de, tal vez sobre un tema muy abstracto o muy alejado de su realidad, que una buena pregunta de devolución es cómo plasmar eso en tu día a día, en lo que a vos te pasa. ¿Vos estás de acuerdo más con este autor o con este otro? ¿Por qué? Es decir, involucrarlo desde ese lugar. Digo, es curioso lo que pasa, yo también charlando con mis alumnos por Zoom, lo que extraña en el colegio. Uno podría decir que en una situación en donde los alumnos siempre renegando de ir al aula, renegando de entrar, y ahora todo lo contrario, están, como uno diría, añorando y extrañando ese encuentro. No sé, eso también es una oportunidad para volver a convocarlos y recuperar ese entusiasmo que está realmente muy erosionado en los alumnos que generalmente vemos, ¿no? Tiempo atrás. Esto nos muestra, digo, con todas las discusiones que hay en el mundo, que la escuela sigue siendo un lugar importante, que los docentes siguen siendo personas importantes y valiosos por muchas razones. Digamos, la escuela es un lugar de encuentro, no es solamente que voy a aprender, es un lugar donde me encuentro con mis pares, donde me encuentro otros. La escuela contiene, la escuela, digamos, es un lugar que se añora, que se extraña y que obviamente en algunos momentos se le es vapuleada, ¿no? Es muy criticada y por supuesto que es una escuela que tiene que mejorarse, digo, como propuesta, como proyecto, y de hecho hay un montón de innovaciones que están ocurriendo interesantísimas. Digo, no hacía falta la pandemia para innovar, estaba innovando antes, pero la escuela es un lugar, sigue siendo una institución muy importante y los docentes siguen siendo muy importantes. Los chicos en estos momentos, el contacto que tienen con el aprendizaje es a través de los docentes, más allá de la tecnología, de entrar y ver un video.
Digo, yo misma que tengo estudiantes universitarios en maestría y demás, y en algún momento que proponemos no usar Zoom, por ejemplo, en alguna clase, lo piden, y uno dice, bueno, son adultos, ¿no? Es el momento del encuentro, es el momento de la conversación con otro que está cursando lo mismo que yo, que está tal vez en situaciones parecidas o peores o mejores, con lo cual la escuela sigue siendo una institución muy importante a la cual por supuesto hay que revisarla, hay que volver a preguntarse por su sentido hoy, pero sigue siendo valiosa y ni qué hablar los docentes, ¿no? Te hago la última pregunta, para no extendernos mucho. Eh, Otra cuestión que está aconteciendo mucho es un genuino o un verdadero malestar de los docentes por la cantidad de cuestiones que le han sumado a su trabajo o a su quehacer como docentes, porque bueno, tienen que aprender a usar un montón de aplicaciones que tal vez nunca habían usado en su vida, o el tema de los constantes mensajes que le llegan sobre avisos o notificaciones diversas. Y se escucha mucho en los docentes como una cuestión de saturación, de no poder más, de que ahora constantemente estoy conectado o conectada con mi trabajo. ¿Algo que se le pueda decir a esos docentes que están pasando por estos momentos? En principio, esto nos pasó a todos, no solo a los docentes, ¿no? También en quienes trabajan en otras profesiones, los médicos, digo, en primera instancia, pero además muchos profesionales que están en su casa haciendo teletrabajo, está sucediendo lo mismo. Me parece que atravesado el primer mes tan caótico y difícil, me parece que uno puede empezar a ordenar un poco, poner algunas pautas, eh, poner un horario para recibir en un WhatsApp o silenciar el WhatsApp a partir de determinada hora y obviamente en cada nivel. Digo, también uno tiene que aprender a administrar, cosa que no es fácil, es un aprendizaje que todos tenemos que hacer en relación a todo tipo de demandas, porque las demandas no son solo del trabajo, también son de la convivencia adentro del hogar, de las tareas que hay que hacer adentro del hogar en un momento difícil, de quién sale a hacer las compras y cómo se organiza. Digo, es un movimiento que no solamente atraviesa la tarea de los docentes, en todo caso atraviesa a los docentes también como madres, padres, ¿no? Hijos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, ya pasó un tiempo, uno ya puede mirar ahora para atrás un poquito y decir, bueno, ¿cómo fue este mes? ¿Qué podemos acomodar? Porque efectivamente fue un mes de muchísimo, muchísimo trabajo, mucho más que si uno estuviera en sus aulas. Pero bueno, ya pasó, podemos mirar para atrás y ordenar. Y la segunda cosa que puedo decir, que no es a los docentes, pero sí a los equipos directivos de los docentes, que también tienen una función, después que pasó también este mes, de ordenar, organizar un poco con sus equipos docentes, de contener un poco a los padres para que no todos los padres lleguen todo el tiempo directamente a los docentes, sino también generar algún canal donde los papás que quieren decir algo puedan dirigirse a los directivos de las escuelas y no directamente a los maestros. Digo, me parece que se pueden acomodar como las piezas del tablero después que vimos cómo funcionó este mes. De todas maneras va a seguir siendo más trabajoso, eso no, porque la pandemia y el mundo está así, no porque nosotros en particular los docentes, pero creo que se puede ordenar un poco, se puede poner horarios, se puede restringir algunas cosas y obviamente cada uno sabe en el lugar donde está trabajando qué puede restringir y qué no, qué puede a qué puede ponerle un horario a qué no. O sea, tampoco podemos universalizar y decir a partir de las 6 de la tarde nadie más. Bueno, depende, a lo mejor a las 6 es el único horario que ese chico se pudo comunicar. Entonces, bueno, lo que hay que saber es que uno tiene que poder organizarse y también los equipos de conducción, de supervisión, que sé que lo están haciendo,
ayudando a los docentes también a organizarse, a contenerlos también, porque también es necesario. Así que esas serían, digamos, como algunas sencillas ideas. Bueno, pero vienen bien porque creo que en el momento que uno está atravesando la tormenta, todo le parece muy complicado de encontrar o un camino o alguna brújula. Paso entonces por los podcasts de salud mental, Rebeca Anijovic, hablando sobre la educación en los tiempos de la cuarentena. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de salud mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.